Guido Molina, con quien vamos a hablar a profundidad ya del tema, y con sus llamadas, sus comentarios en redes sociales. Recuerden, búsquenos en Facebook como Betel Radio, y debajo del video en vivo pueden dejar sus preguntas. Doctor Molina, bienvenido a la radio. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes estos momentos y de por llegar a su grata audiencia. Recuerden los teléfonos 613-1701, 613-1708 y 613-1709. Doctor Arizpe. Doctor Molina, muchas gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, vamos a hablar un poquito con la palabra, como siempre acostumbramos acá. A veces cuando uno quiere emplear las palabras técnicas, medio que hay muchas personas que no lo pueden entender. Entonces vamos a hablar las palabras un poquito más sencillas para que las personas que nos están escuchando ahorita en el taxi, en el colectivo, el tío, la abuelita, las redes, traten de entender lo que significa este síndrome metabólico, ¿no? En todo caso, si fuera tan amable, ¿cómo podríamos describir esta patología, este síndrome? Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones que sufre nuestro cuerpo, nuestro organismo, en función de una mala administración de la energía que tenemos, digamos, ¿no? Nuestros alimentos, una vez ingeridos, pasan al aparato digestivo, se absorben y luego aparece el combustible que es para nuestro cuerpo, la glucosa. Ajá. Entonces la glucosa va a permanecer en la sangre, ¿verdad? Y es el nutriente más importante de los tejidos. Claro. Es como la gasolina. Sin duda. Entonces, hay un facilitador, que en este caso podría ser la hormona insulina, que se produce en un órgano que se llama páncreas, que está detrás del estómago. Entonces, inmediatamente que ingresa glucosa al organismo, a la sangre y circula, el páncreas responde secretando, o sea, haciendo verter a la sangre también una cantidad importante de insulina para controlar esta cantidad de glucosa que ingresa. Entonces, el síndrome metabólico deviene justamente de un exceso de función del páncreas. El páncreas va a empezar a trabajar en exceso cuando la persona ingiere en cantidades importantes sus nutrientes y no las sabe distribuir o no sabe consumirlos. Entonces se genera una situación que nosotros técnicamente conocemos como resistencia a la insulina. Es decir, los tejidos de nuestro cuerpo no pueden absorber el azúcar, y para que esto suceda, la insulina aumenta en cantidades importantes, 3, 4, 5, 6 veces, y entonces a eso se conoce como resistencia a la insulina, ¿no? Y esta situación de resistencia a insulina, con el tiempo, va generando algunos cambios de los que hablábamos al inicio. Esos cambios o alteraciones que van a generar. Entonces, en principio, vamos a acumular grasa en el vientre y vamos a tener un vientre prominente, un panzoncito, ¿no? Un panzoncito. Exactamente. Ese es el perfil de la persona que ya tiene un problema metabólico. En segundo lugar, vamos a ver que la presión arterial de esta persona puede empezar a subir. En tercer lugar, vamos a tener como consecuencia de esta alteración que los triglicéridos, que son las grasas que hay en la sangre que derivan de los azúcares finos, van a empezar a subir, y la grasa protectora o la grasa buena va a empezar a bajar, ¿no? Se habla también que hay una grasa mala que se llama LDL, colesterol por sus siglas en inglés, y este LDL colesterol es la grasa que se va a adherir o se va a pegar a los tubos por donde circula la sangre, generando obstrucciones que pueden desencadenar en problemas vasculares. Finalmente, este proceso va a dañar también al hígado. El hígado comienza a llenarse de grasa porque hay un elemento que son los ácidos grasos libres, que son los que van a generar el triglicérido alto, y se va a llenar de grasa el hígado, o sea, va a ser un hígado graso. Entonces, desde 1988, un investigador, Riven, es el que describe esto como síndrome metabólico o cuarteto de la muerte, porque este proceso va a dañar directamente a los vasos sanguíneos y entonces va a generar problemas del endotelio, de la capa más interna de los vasos sanguíneos, generando pues eventos vasculares, ¿no? Infartos, derrames, etcétera, ¿no? Bueno,
O sea que podríamos decir que esta persona que está con sobrepeso o de repente ya es obeso, que tiene hipertensión arterial, que tiene los valores de lípidos incrementados, ¿no? Que tiene los valores del azúcar incrementado, definitivamente estamos hablando de una persona que está ya con el síndrome metabólico. Así es. Esa es la manifestación, ¿no? Ese es el conjunto de alteraciones que traducen el síndrome metabólico. Ya. Ahora, pero todo esto, digamos, en determinado momento se puede revertir o ya es un proceso que sigue su camino. Es un proceso totalmente reversible. Reversible. Mira, hay un análisis que se hace efectivamente, por ejemplo, acomodado para nuestro país, en el cual imaginemos, digamos, compatriotas nuestros que por una serie de razones se ven precisados a migrar a la capital, ¿no? Entonces, esta persona que en su sitio, o sea, llamemos por ejemplo un pueblito, un Villorrio de la Sierra, vive contento, camina un montón, tiene sus comidas y sus dietas adecuadas para ese sitio, se viene a la capital y entonces la capital le genera un cambio trascendente, ¿no? O sea, hay un cambio socioeconómico, hay un costo de salud, hay pues una serie de cosas que no lo tenía en su sitio. Entonces ya no va a caminar como caminaba allá, sino se va a transportar en mototaxi o en micro. Ya no va a comer como comía allá, sino va a empezar a comer más carbohidrato. Panes, fideos, harinas, en fin, ¿no? Harinas, carbohidratos que le van a generar este proceso. Entonces, como ves, hay un cambio de su estatus a otro ambiente y esto puede generar, esto se conoce como problemas ambientales. Que son totalmente reversibles. Si a esa persona tú lo acomodas, le explicas y le haces saber cómo es esto, él puede modificar ese estilo de vida y puede cambiar. Entonces, te diría desde ese punto de vista, hay una reversibilidad. Sin embargo, si hay factores genéticos que no son modificables, por ejemplo, que la persona tenga papá o abuelitos diabéticos, esa persona ya tiene genéticamente una predisposición. Entonces, en esos casos, a veces no es factible el que esto revierta, ¿no? Que esto revierta, o que más adelante de todas maneras vaya a la condición metabólica. Se podría estar controlando nada más. Eso es. Digamos. Así que vamos a recordar los números: 613-1701, 613-1709. Para sus consultas, recuerden que estamos transmitiendo también a través de Facebook. Usted puede ingresar a Facebook y ahí hacernos sus preguntas. Un dato importante es que si usted tal vez tiene alguno de estos elementos, estos factores que el doctor Molina nos explica, triglicéridos altos, es barrigoncito o barrigoncita, como se dice, hígado graso, también tiene el colesterol bueno o bajo, ¿no? Como popularmente se le conoce. Usted es un candidato, si es que no, ya está dentro de los afectados por este síndrome metabólico, ¿no? Así que llámenos, háganos sus preguntas, tal vez tiene antecedentes de familiares diabéticos, tiene algunos síntomas, vamos a conocer si es que esta enfermedad o este problema de salud da síntomas. Los números son 613-1708 y 613-1709. Doctor, usted también nos envió un documento muy importante que habla acerca de la prevalencia en el Perú, ¿no? Y vemos en las estadísticas que hay una gran incidencia, sobre todo en mujeres, ¿no? Sí. Que es algo que me ha sorprendido. Sí, en realidad siempre el sexo femenino de alguna manera es blanco más fácil de este tipo de patologías metabólicas y hormonales, ¿no? Sí, en las láminas que te mandé te he dado algunas cifras que nos llaman la atención. Por ejemplo, hay una lámina en la cual te muestra en un último estudio realizado por el doctor Villena en el Hospital Cayetano Heredia, muestra que síndrome metabólico tenemos casi un 25% de los peruanos. O sea, una cuarta parte de los peruanos tenemos gran riesgo de enfermedad metabólica. Camino al 26, ¿no? 25, claro, camino al 26. Camino al 26, ¿no? Muchos de los departamentos del norte de nuestro país también son proclives a eso. Tienen costumbres muy arraigadas y muy especiales en relación a su comida, en relación al descanso, en fin. Entonces, esto puede generar cierta preocupación, me imagino, para todos y en general para las autoridades. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? En Lima, en el 2005 era un 15% más o menos la prevalencia, y ahora vemos que ha subido al 2008 y han pasado 8 años más
al 20%, ¿no? Calculamos que ya estamos, como usted lo dice, doctor, por lo menos bordeando el 26, 27, yéndonos al 30 para el próximo año. Entonces son cifras que nos deben preocupar. Sin duda, la globalización es un factor clave en esto, ¿no? Hemos adquirido costumbres de alimentos de otros países, de otras formas, y entonces obviamente no estamos preparados para eso. Esas personas que están ahí en una parte, sí, ya están sonando, pero para terminar la idea, ya está entrando la primera llamada, con sus costumbres sanas de comer no comida estas procesadas ni nada, sino al natural, de hacer ejercicio, estar en su chacrita, realmente vive mucho más sano que cualquier persona que ya esté con otras costumbres aquí en la capital. Tenemos llamadas del público. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aló. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Yo soy María Torres, estoy llamando desde Huaraz. María, ¿cuál es tu pregunta? Te escuchamos. Mi pregunta es que yo soy una persona de 51 años y hace un año que me descubrieron que tengo hipotiroidismo. De eso es lo que se está hablando, ¿verdad? También el doctor te puede responder sobre ese tema, no hay problema, es endocrinólogo. Entonces, yo tomo todos los días una pastillita. ¿Qué es esa pastillita que me dan? Se llama el Tiroxin o el Tirox. Eso está bien en la pastilla que estoy tomando, porque aquí en Huaraz la doctora que me ve de cada 2 meses, sí, no me da mucha explicación de esta enfermedad. A ver, María, te saluda el doctor Molina. Mira, brevemente te voy a decir, nosotros tenemos una glándula tiroidea en la región anterior del cuello, hacia la base más o menos de tu cuello, tú te lo puedes tocar, y esa glándula trabaja con el yodo que consumimos en nuestra dieta. Entonces parece que tu glándula ya no está funcionando bien o no está trabajando, no está produciendo las hormonas tiroideas, la tiroxina y la triodotironina, que son las dos importantes para la vida. Entonces, al haber esta falla de tu glándula tiroides, los médicos te han recomendado que sustituyas eso que te falta, por una sustancia química que es exactamente igual a la hormona que produce tu glándula. Eso se llama levotiroxina y el nombre comercial, bueno, tú lo has dicho, hay de varios miligramajes, no sé de cuánto estarás tomando, 75, 100, 125, en fin, pero no lo dejes de tomar nunca eso. Eso debes tomar porque gracias a eso estás bien. Siempre tómalo en ayunas, con agua y 1 hora antes de desayunar. Siempre en estómago vacío para que se absorba y te haga buen efecto. De acuerdo, así que ya lo saben, nuestros números son 613-1701 y 613-1709. El tema es síndrome metabólico. También se le conoce a algunos como prediabetes, ¿no? Le dicen algunos médicos, o el antecesor de esta enfermedad, ¿no? Es muy común también que la vinculen así, doctor. Sí, a lo largo del tiempo, conforme se han ido, digamos, observando y viendo y estudiando este fenómeno, ha tenido varios nombres. Ha tenido síndrome X, sexteto de la muerte, octeto maligno, y así ha ido cambiando, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud a partir del año 90 es que ya lo denomina síndrome metabólico, ¿no? Entonces tiene varios nombres y se conoce también como una prediabetes. ¿Por qué razón? Porque al funcionar, digamos, en cantidad enorme el páncreas, en algún momento, por lógica, vamos a pensar que se va a agotar. Y entonces, al no poder controlar ya esa poca cantidad de insulina, los niveles de azúcar, el individuo va a desarrollar la diabetes. Entonces, este es un paso previo a la diabetes, por eso se denomina prediabetes. Ahora, si nos vamos un poquito al ámbito internacional, vemos un mapa en estos momentos donde nos hablan sobre los lugares con más prevalencia de diabetes. Doctor, ¿cuáles son estos y por qué factores son donde hay más diabetes? Sí, básicamente, acuérdate que la diabetes tiene un contexto de tipo hereditario, es lo más importante. Lo segundo es la cantidad de movimiento que va a hacer la persona. Si es una persona sedentaria, está en grave riesgo. Y si su sistema de alimentación es rico en carbohidratos y azúcares, sin duda va a ir hacia la diabetes. Entonces, hay países, como ves tú en el mapa, el Pacífico Sur, el Pacífico del Este, China, por ejemplo, son países que está creciendo enormemente. Europa mismo, Estados Unidos, México es un país. Latinoamérica no estamos tan altos, pero de todas maneras es importante. Excepto de las Guyanas, por claro, ahí, ¿no? Cómo va a crecer. Centroamérica es el punto crítico, digamos, en nuestro continente del desarrollo de la diabetes.
Es que en Centroamérica no hay mucho acceso pues, también a la comida balanceada, ¿no? A pesar de que hay Caribe y todo eso, el pescado no es muy común. No. Se Ellos come comen mucha mucha fritura, harina, sí, mucha mucha. papa, ¿no? Ah. En Panamá, usted doctor que ha ido por ahí, la comida es realmente bien complicada para mantenerse sano. Es correcto. Doctor Molina, yo entiendo que, por ejemplo, si se conjuga todos estos valores que se comienzan a alterar, como el peso, la presión arterial, los valores de estos químicos en la sangre, van a traer algunos síntomas, ¿no? En todo caso, es posible hablar, no sé, de unos primeros síntomas o simplemente la persona tiene que tener mucho cuidado si comienza a subir de peso. O sea, ¿cómo podríamos hablar de los primeros síntomas en esta enfermedad, en este síndrome? Bueno, mira, hay un estigma muy importante que se relaciona mucho con esto, ¿no? ¿Cuál es? Es el oscurecimiento o la pigmentación del cuello de la persona y además de algunos pliegues del cuerpo, la ingle, las axilas y las zonas de roce. Entonces yo les tengo una última lámina ahí donde pueden ver, a eso se conoce con el nombre de pseudoacanthosis nigricans. Es un nombre técnico, pero así se conoce. Pseudoacanthosis nigricans. Es el oscurecimiento, del cuello y otros pliegues. Eso me está traduciendo a mí que hay un exceso de insulina en la persona. Hay un hiperinsulinismo y por ende resistencia a la insulina. Ese sería el estigma más importante. Correcto. El segundo síntoma o estigma o signo sería la prominencia del abdomen. Los barrigones. Claro, para eso nosotros fácilmente tomamos 1 centímetro y medimos la cintura, el perímetro de la cintura. Ajá. En los hombres, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado en la Sociedad de Endocrinología del Perú, en conjunto con otras entidades, el varón no debe tener más de 97 y la mujer no más de 87. Doctor, vamos Ya. a hacer una pausa chiquita porque tenemos un microinformativo Está bien. y luego concluimos con el tema y les vamos a enseñar a los que están siguiéndonos en Facebook las fotos, ¿no? De estos síntomas, Claro, porque ¿no? justo estamos entrando ya a cosas muy interesantes serias. para nuestros amigos, ¿ah? ¿Cómo reconocemos, ¿no? Los Digamos, síntomas de esta los enfermedad. síntomas o signos, ¿no? Ya volvemos tras la pausa. Es un grupo de cuadros que lo ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2. Estos cuadros son hipertensión arterial, glucosa, un tipo de azúcar alta en la sangre, niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, un tipo de grasas, bajos niveles sanguíneos de HDL, el colesterol bueno, exceso de grasa alrededor de la cintura. Correcto, eso es uno de los problemas y a continuación vamos a ver en pantallas, los que están siguiéndonos por el streaming, que es la acanthosis nigricans. No se asuste, no es que la señora de la foto no se haya bañado, sino que así es uno de los síntomas y no necesariamente tiene que ser de esa extensión, ¿no, doctor? Puede ser menor. Una línea nomás. Puede ser una línea nada más que, Claro. que se manifiesta como tal, ¿no? Tampoco tan oscuro, de repente una cosa marrón. Digamos que llama este es la un caso atención. ya avanzado, ¿no? Sí, este es un caso. Para fines didácticos, de repente te puede llamar la atención, ¿no? Ujú, así que no hay que llegar a ese nivel, Sin duda. pero es un síntoma del cuello. Cuando cambia de color, amigos, ya es un síntoma de este síndrome metabólico. Nuestros números 613-1701 y 613-1709. Doctora Por Arispe. favor, estamos esperando que nuestros amigos participen porque forman parte de este programa y definitivamente porque lo más probable es que en cada hogar que nos están escuchando definitivamente por lo menos hay un barrigoncito, por lo menos hay alguno que tiene más de 97 centímetros de perímetro abdominal y sería importante pues que nos digan, por ejemplo puede haber pacientes que tienen hipertensión arterial también, o en sus chequeos de laboratorio ya tienen los valores de lípidos, de grasa elevados. Entonces es muy importante, y estábamos hablando con el doctor Molina, cómo podríamos hablar de este tema, o sea, digamos, de los síntomas, ¿no? Aparte de los datos que nos estaba dando. Ya suenan los teléfonos, doctor. Hay que, No, si están nuestros amigos ahí, adelante. sí, hay que ir apuntando los temas. Tenemos a nuestro amigo A ver. Naiser.
Sí, Naiser, que nos van a decir de dónde es, de Rioja, ¿no? Naiser de Rioja. A ver. Naiser, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Mira, yo sufro de triglicéridos elevados y bueno, ahorita lo que tengo es que me duele bastante un riñón, el riñón derecho, y bueno, estoy en esos análisis, ¿no? Que me van a hacer esta semana. Yo quisiera saber más o menos hasta hasta cuándo está avanzado, digamos, esta enfermedad que tengo y cómo lo puedo combatir. En primer lugar, tal vez saber si los triglicéridos tienen algo que ver con los riñones, podrían afectar la salud del riñón en general. El doctor Molina te va a responder. Mira, Neiser, los triglicéridos, como lo dije en un principio, son grasas que derivan de los carbohidratos finos. Panes, galletas, bizcochos, fideos, bebidas dulces, helados, en fin, todo aquello que tiene azúcar o tiene harina fina va a subir los triglicéridos. Y el triglicérido es un premonitorio, o sea, quiere decir de que si tú tienes triglicéridos altos, no estás manejando bien tu vía de la glucosa. O sea, estás acumulando azúcar en forma de triglicéridos y eso va a almacenarse en tu hígado. Porque el triglicérido no puede estar en cantidades enormes en la sangre. El organismo y la sangre tiene que tener una velocidad de flujo, o sea, tiene que tener una circulación. Entonces, tiene que depositarse en el hígado, entonces te comienza a crecer el hígado y se pone un hígado gordo o un hígado graso. Eso te puede dar después problemas. Ahora, las molestias que tienes en el riñón, de repente no son el riñón, de repente estás subido de peso y tienes un problema muscular en tu parte lumbar. Depende cómo te sientas, cómo trabajas, cómo te transportas, si levantas pesos, etc. De repente hay una contractura muscular y estamos equivocando, pensando que los triglicéridos son la causa. Los triglicéridos pueden elevarte el peso. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuánto mides y cuánto pesas. Creo que cortó, pero digamos que... Sí. Ahí está. Ahí está, Neiser, ¿cuánto mides y cuánto pesas? Sí, doctor, peso 1,69 m y peso 82 kilos. Mira, tú deberías pesar máximo 70 kilos. Tienes cerca de 19 kilos de exceso de peso, pues con 89 estás subido de peso. Definitivamente. Entonces, cualquier ejercicio, cualquier esfuerzo que hagas, sin duda se va a traducir en mayor trabajo y mayor compresión a nivel de tu zona lumbar, de tu columna, ¿no? Entonces, eso tienes que mirar. Los triglicéridos altos y el exceso de peso te están llevando hacia un proceso metabólico. Es probable que tengas eso. Así que Neiser, mucho cuidado. Recuerden nuestros números 613-1701, 613-1708 y 613-1709. Estamos hablando sobre el síndrome metabólico, como lo decía el doctor Molina, ¿no? Los triglicéridos de por sí ya son un problema. Hemos estado viendo un pantallazo sobre la resistencia a la insulina, que también es un tema importante. ¿Cómo las personas pueden saber que están haciendo resistencia a la insulina? Digamos, ¿hay algún síntoma o un tema de laboratorio es concluyente? Creo que en este momento estamos en condiciones de ofrecer al paciente y mencionarles de repente que se puede hacer algunas mediciones de laboratorio. Hay buena cantidad de estamentos de salud en el medio, por ejemplo acá en Lima, incluso en provincias, donde se puede dosar por lo menos una glucosa. ¿Qué cosa dicen los expertos y las instituciones que norman esto? Dicen, toda persona que tiene menos de 100 de azúcar se considera normal. Si la persona tiene 100 de azúcar en ayunas, ya es sospechosa de que tiene un problema metabólico. Entonces, si yo tengo con 101 o 105, estoy subido de peso, tengo la barriga prominente y tengo pseudoacatosis nígricas, lo más probable es que estoy haciendo un síndrome metabólico. Entonces, yo quiero saber si tengo resistencia a la insulina, entonces me hago una medida de la insulina en ayunas y hay una fórmula. A ver, vamos a y hay una fórmula que es la glucosa que me han medido en sangre entre 18 por la insulina que tengo medida también y dividido entre 22.5. Si ese cálculo me da más de 2.6, quiere decir que yo tengo resistencia a la insulina y entonces sin duda estoy frente a un síndrome metabólico con resistencia a la insulina y soy pasible de un problema cardiovascular. Repetimos la fórmula, doctor. Glucosa dividida entre 18. Ese producto lo multiplicamos por la insulina. Y el resultado lo dividimos entre 22.5. Y si sale más de 2.6, de 2.6, hay resistencia a la insulina. Ahí está en pantalla también para que lo vean nuestros amigos de las redes. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Doctor, hay una llamada para ir acelerando el tema de las comunicaciones con el público. Germán Morales, desde Mazamari. Germán, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor.
quiero hacerte una consulta. Dime, Germán. Yo soy una persona evidente y tengo triglicéridos, colesterol. Ya. Y lo que quiero saber en cuanto a alimentos, estoy prohibido casi todos los carnes, tanto res, pollo, chancho, todo, casi todo, ¿no? Y lo que yo consulto a usted es, ¿el pescado también sería igual prohibido para este tipo de mala enfermedad que tengo? No, Sí. no, mira, es más, lo que de repente podemos quitar a las carnes para que tú puedas consumir con tranquilidad es el pellejito, los gorditos de la carne. Entonces el pescado es el mejor alimento porque es una carne blanca y que te puede ayudar. El pollo también, si tú consigues la parte magra del pollo, que es la pechuga, por ejemplo, puedes consumir tu pechuga y estás comiendo menos cantidad de carne. Puedes comer el chancho, el lomo del chancho. El chancho tiene una capacidad para sacar de su músculo la grasa, por eso que el chanchito tiene su lonja. Tú no vas a comer la lonja, pero si comes la parte magra, o sea, la parte de carne, ese es mejor que la res. La res no tiene la capacidad de sacar la grasa afuera, por eso no tiene lonja. Entonces, el lomito de chancho, por ejemplo, es mucho más saludable que la carne de res. El pavo, por ejemplo, es una carne también que es magra. El cuy, por ejemplo, es una carne también magra. O sea, sí tienes... El pato no. Tiene mucha grasa, El ¿no? pato es muy grasoso, así como el cordero. El cordero también es muy grasoso. Saquen los Buen amigos, dato. los amigos de Arequipa. Bueno. Sí. Ni modo. Entonces no te prohíbas de comer tu pescadito, que eso es lo más saludable. 613. Excelente, doctora. Excelente sobre Buena esa explicación. explicación muy didáctica de la carne de cerdito, de chanchito, como decimos en el Perú, que saca su lonja ahí. Lonjita. Está muy bien. 613-1701, 613-1709. Para sus preguntas a través de Facebook también puede hacer llegar sus interrogantes. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Recuerden que estamos con el doctor Guido Molina, endocrinólogo, hablando sobre el síndrome metabólico. Había dado algunos temas muy importantes, ¿no? La resistencia a la insulina, tiene que ver con los triglicéridos altos y a veces existen muchos mitos respecto a la alimentación, doctor, ¿no? Por ejemplo, creen que una dieta es privarse absolutamente de todo, ¿no? Comer verduras mañana, tarde y noche, ya no comer arroz, y a veces esas dietas las personas no las aguantan, doctor. Es decir, acaban desesperados y el fin de semana comen todo lo que no comieron de lunes a viernes, ¿no? Sí, pues lamentablemente a veces no tenemos la orientación suficiente porque tenemos una vasta cantidad de alimentos que podemos alternar en nuestra dieta. Por ejemplo, en vez de comer arroz y papa, podríamos comer, por ejemplo, menestras y leguminosas. Porque todo no es papa, pues, doctor, ¿no? Sin El duda. peruano todo es arroz o todo es Claro. papa. Por ejemplo, puedes comer garbanzos, lentejitas, arvejitas, en vez de comer arroz o en vez de comer papa. Una buena ensalada con una taza de arvejitas, por ejemplo, o de garbanzos, o de habitas verdes, o de arvejitas verdes, Una buena alternativa. sin duda va a ser mucho más saludable que aquellas que se van a absorber rápido. Tenemos llamadas del público. Sonia desde Pucallpa. Sonia, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Pero, quiero hacer una pregunta. Sí, Sonia, te escuchamos. Tengo mucho ardor en el estómago, demasiado. Tengo un ardor intenso dentro del estómago y hasta cuando tomo bebida ya me da cólicos, es demasiado, no puedo resistir el ardor. Es en el estómago. Bien, tal vez puede ser una gastritis por ahí, doctor, ¿no? Un tema relacionado. Pero esto nos lleva a hablar de las gaseosas. Claro, Sonia, mira, mucho va a depender cómo es tu alimentación. Si estás cocinando con muchos condimentos, usas muchos picantes, muchos aderezos, posiblemente estás irritando un poco tu estómago y por eso que tienes esa sensación de ardor. Hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori que deviene de las aguas y de las verduras y las frutas que no están suficientemente bien lavadas y que a veces uno las consume diariamente. Entonces, puede ser de que esa bacteria haya entrado a tu estómago y esté generándote una gastritis. Yo te aconsejaría que te vayas con un gastroenterólogo, el especialista en el aparato digestivo, para que te pueda evaluar y de repente te pueda hacer un estudio que se llama endoscopía
de tal manera que puede definir qué cosa es lo que te genera esa sensación de ardor en tu estómago. Pero el consejo podría ser mirar lo que estás comiendo ahora. Haz una dieta blanda, no pongas tantos condimentos, tantos picantes, y de repente puede ser que mejores. ¿Por qué las gaseosas están prohibidas para un prediabético o una persona que tenga el síndrome metabólico, doctor? A ver, ¿qué cosa es la gaseosa? La gaseosa es agua con azúcar y colorante. Y lo peor que puede hacer una persona es consumir ese tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque está tomando azúcar puro. Y si estás tomando azúcar puro, acuérdate lo que te mencioné al principio. Cuando entra glucosa al organismo, sale la insulina. Y entonces, al tomar gaseosa, tú estás estimulando a tu páncreas para que botes en exceso insulina. Entonces estás generando que te venga una resistencia a la insulina y una prediabetes. Nosotros llamamos a ese tipo de alimentos calorías vacías, porque no tienen nutrientes, porque solamente te van a subir el azúcar y los triglicéridos. Entonces no es bueno que consumamos azúcares, ni dulces, ni bebidas muy azucaradas, ¿no? O sea que definitivamente es correcto hablar, doctor, como lo hemos mencionado, que todo este tema básicamente, si tuviéramos una orientación de vida en algún nivel, que puede ser el colegio, puede ser en la casa principalmente, ¿no? Y tenemos unas costumbres, digamos, sanas o saludables, es bien difícil desarrollar esta patología porque vamos a saber comer en forma saludable y bueno, hacer como una discriminación de lo que vamos a comer. Vamos a hacer ejercicios de repente de forma diaria, por lo menos 15 minutos, y por lo tanto, por más tendencia que tuviéramos, podríamos controlar para no estar y debutar con una diabetes o con una presión alta o con lípidos en sangre, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, un detalle que a veces no se nos menciona. Ya. Cuando yo tomo un jugo de frutas, un jugo de frutas natural, papaya, melón, naranja, por ejemplo, que están... ¿Ya? Jugo de naranja. ¿Qué estamos haciendo al tomar un jugo de naranja? En principio, un vaso de jugo de naranja lleno tiene que tener por lo menos 4 naranjas escurridas para que sea un buen vaso de jugo de naranja. Ya. Y lo que está permitido para comer a un individuo es una naranja al día. Tú estás tomando 4 naranjas en ese vaso y es pura fructuosa, o sea, puro azúcar que entra a tu cuerpo y estimulas la salida de insulina, el hiperinsulinismo. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros los endocrinólogos? Que se coma fruta picada. Es más saludable comer fruta picada que tomar un jugo. ¿Qué hace la licuadora con las frutas? Las destruye. Y al destruirles les libera su azúcar. Y lo que tú bebes es el azúcar de la fruta, o sea, la fructosa. En cambio, si masticas la fruta, trozos grandes o pequeñitos vas a pasar y tu estómago va a ser la licuadora. Tu estómago le va a sacar a esos trozos el azúcar gradualmente, sin que sea tan abrupto el ingreso de azúcar a la sangre. Importantísimo. Fíjate, la licuadora es el enemigo de las frutas. Por favor, así que ahorita nos van a llamar los de todas las tiendas comerciales, pero no diga no marcas, es así. No diga marcas, doctor. Sí, marca. Qué importante. Yo estaba por eso hacerle... antes pues las abuelitas eran con batán, claro. ¿no? Las cremas, todo lo que era jugos. Yo estaba por hacer esa pregunta porque varias veces he escuchado eso de las recomendaciones de nuestras amigas o amigos, los licenciados en nutrición, que nos dicen preferible que tengas ahí tu frutita partida y no licuada. Pero ahí está la explicación técnica y científica. Vamos a escuchar un segundo tip sobre el tema del síndrome metabólico. Y en breve resolvemos algunas interrogantes más que tenemos en redes sociales para el doctor y ya luego al segmento de conclusiones. Escuchamos este tip. El síndrome metabólico se manifiesta cuando una persona padece varias infecciones que de no tratarlas aumenta de forma significativa el riesgo de desarrollar diabetes, aseguran los expertos. El síndrome también incrementa la probabilidad de sufrir problemas del corazón y de los vasos sanguíneos. Por ello, su tratamiento se enfoca de forma regular en los cambios sanos del estilo de vida. Correcto, nos
llegan preguntas a través de las redes sociales y Por nos ejemplo. hacen este interrogante, ¿no? ¿Qué tan peligroso son los dulces, las tortas para una persona que ya tenga por lo menos 10 kilos de sobrepeso, nos dicen? Sí, como les mencionaba, los dulces, los postres son calorías vacías. Van a satisfacer esa inquietud que tenemos, pero van a generar una descarga de insulina. Y esto se traduce en lo siguiente. Recuerden, alguna vez deben haber escuchado decir de que nuestro cerebro es un órgano que trabaja con el azúcar. ¿Cuántas veces cuando íbamos a un examen del colegio nos decían, llévate un caramelito de limón para que en el examen chupes tu caramelo y tengas más glucosa para el cerebro? ¿Correcto? Eso, el cerebro es glucoso dependiente. Entonces, el cerebro tiene ciertos sensores que está atento a si baja o no baja el azúcar. Entonces, cuando nosotros consumimos un postre, llenamos de glucosa nuestra sangre, inmediatamente sale la insulina y la insulina comienza a bajar la glucosa. Lo baja a niveles tan críticos que el cerebro se desespera porque cree que va a bajar más e inmediatamente estimula el centro del apetito. Y entonces tienes la necesidad y la angustia de comer algo dulce. Es adictivo. Efectivamente. Entonces, a las 2 horas que te has comido un postre, quieres comer otro postre porque te está bajando el azúcar por el exceso de insulina. Y es un círculo vicioso. Cada 2 a cada 3 horas vas haciendo lo mismo si comes constantemente azúcar. Última llamada del público, María desde Chimbote. María, buenas tardes, tu edad y tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera consultarlo, como yo soy mala, Sufres de la tiroides. ¿Y cuál es tu pregunta? por favor, yo puedo comer pan integrales Los panes integrales. Correcto, María, muchas gracias. ¿Qué tan provechosos son los panes integrales? No solo para la tiroides, ¿no? Sino también para una persona que ya esté con el síndrome metabólico o la prediabetes. Bueno, todo lo que es procesado, y entre ellos el trigo, de alguna manera va a generar una absorción más rápida de la glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros consumimos elementos que tienen en su composición de preparación lo que nosotros llamamos integrales, o sea, cereales que pueden ser difícilmente digeribles, sin duda van a, de alguna manera, estorbar la absorción de estos rápidamente y van a ser beneficiosos. El consumir elementos o alimentos que tengan sustancias integrales son favorables. Pero ojo, muchas veces, por ejemplo, y yo eso les digo a mis pacientes, miren qué pan integral vas a comer. Porque algunos panes integrales son con chancaca y con melaza. Entonces, no son tan favorables, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes comen un pan francés y comen un pan integral, el pan integral es más dulce. Y si ustedes aprenden a leer etiquetas, es una cosa que todavía no se practica en nuestro medio. Cuando vamos al supermercado, por ejemplo, yo agarro una bolsa de pan, antes de poner el pan en mi canasta tengo que mirar su etiqueta. Cuántas calorías tiene, cuánta grasa tiene, cuánto azúcar tiene, y si me conviene, lo pongo a mi canasta. Pero si no, buscaré otro que sea de menos calorías, que aporte menos, porque si no, estoy llevando cosas a la casa que de repente van a hacer que me suba el azúcar o que gane peso. Correcto. Bien, doctor, tenemos que ir terminando ya. Sí, muy interesante, realmente se ha ido el tiempo rápido, pero fíjese que toca mucho que ver, y eso que se nos han quedado temas, por ejemplo, como el incremento de la obesidad en los niños, en los escolares, que realmente son futuros pacientes que van a estar complicando, digamos, la salud pública, ¿no? Porque todo esto origina gastos para el gobierno, gastos para la casa, porque son tratamientos y una serie de cosas. Así que lo mejor, yo creo, es el doctor Molina nos ha hablado claramente sobre el tema nutritivo, por ejemplo, para muestra un botón del tema de los jugos. O sea, lo que debemos de tener claro es que si nosotros no tenemos esos hábitos saludables, va a ser bien difícil. Y si eso no parte del papá, la mamá o de los apoderados que están en la casa, prácticamente nos vamos a dejar llevar por la propaganda, por la publicidad, y vamos a terminar como
teóricamente se dice, como en otros países, que dice que son muy desarrollados, pero también muy gorditos y muy obesos. Bien. Doctor Molina, ¿algún dato de contacto? Tal vez un correo electrónico para la audiencia, ¿dónde lo pueden ubicar? Sí, ahí en la primera lámina está mi correo electrónico y los teléfonos. La gente que nos sigue en las redes puede darle una miradita. Y el contacto es gmb-endomed@yahoo.com. Y los teléfonos son 3 veces 9 435261 para los amigos. Hay un fijo 436-6459. Ese es el fijo. Entonces, el doctor está trabajando en la Clínica San Pablo en la actualidad y le agradecemos mucho por su tiempo y creo que aportes como el suyo son muy importantes, doctor, para la comunidad. Muchas gracias. Un segundo antes de terminar. Adelante, doctor Molina. Es un consejo a raíz del último comentario del doctor. Miremos mucho la lonchera que vamos a mandar a los chicos. Miremos mucho. No vayamos a caer en la tentación del facilismo y mandarle una cajita de jugos y un paquetito de galletas. La verdad. Jugo es azúcar y colorante porque no es fruta natural. Así es. Y galleta es una harina fina con dulce que de repente, lejos de ayudar a nuestros hijos, les va generando sobrepeso y obesidad. El chiquito gordito no es sano, pues, doctor, ¿no? Y eso nos habla de todas maneras, y perdónenme las madrecitas o las mamitas, pero eso nos habla también de que no hay tiempo ni para hacer una buena lonchera. Simplemente van, yo he visto varias veces cuando voy a comprar el pan, que estoy ahí en la tienda, que entra la mamá rápidamente ahí con los escolares y lo único que es comprar 2 galletas de aquí, hasta chocolate, que esto, que el otro, un jugo. Total, ese es un obeso en camino y es una complicación de la salud pública. Nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante. Doctor, muchas gracias. El próximo jueves vamos a hablar sobre el dolor crónico, ¿no? Que ya es considerado una enfermedad. Ajá. Así que nos vemos. Gracias. Vete, lo que necesitas escuchar.